Buenos días chicos y chicas, vamos a continuar con nuestro tema 7, la Segunda Guerra Mundial, y ahora vamos a pasar al punto 2 que lo tenemos en la página 182 y 183 de nuestro libro, y que en este caso, bueno, pues se llama las ofensivas del eje. Antes de nada, es importante que tengamos claro cuando estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia, se van a configurar los dos grandes bandos de guerra. Si bien es cierto que las potencias totalitarias van a estar aliadas antes, las potencias democráticas no van a estar aliadas hasta realmente el comienzo de la guerra. Entonces, en este sentido, vamos a empezar un poco hablando de cómo se configuraron los bandos de la guerra y de cuáles fueron sus principales países. Participaron muchos, pero nosotros solamente nos vamos a centrar en los más gordos. En este caso, bueno, pues los bandos de la guerra tenemos por un lado que habrá dos, como pasó en la Primera Guerra Mundial, y el primero de esos bandos va a ser el bando del eje. En este caso, bueno, pues el bando del eje lo van a componer tres grandes países. Tenemos el eje Berlín-Roma, que os hablaba en el anterior punto, que lo van a configurar la Alemania nazi y el Reino de Italia, dirigido por Mussolini, y se le va a añadir Japón a este eje, configurando el bando de la guerra. Entonces, bueno, pues estos van a ser los tres grandes países que participaron del bando del eje. Por otro lado, vamos a tener a los aliados, que en este caso, bueno, pues van a ser muy similares a los que tuvimos durante la Primera Guerra Mundial. Y en este caso vamos a tener a Reino Unido, que sería en este caso a Reino Unido, que evidentemente reconocemos las banderas por la Primera Guerra Mundial, que sería este de aquí concretamente. Luego tenemos la Unión Soviética, que no entrará en la guerra, al igual que Estados Unidos, hasta el año 1941. Bueno, entrará del bando aliado, quiero decir. Y Francia, es decir, que cuando comienza la guerra en 1939, realmente los dos únicos países que vamos a tener van a ser estos dos, Francia y Reino Unido. En este sentido, la Unión Soviética y Estados Unidos van a entrar en la guerra en el año 1941. Bien, pues continuamos y ahora vamos a empezar un poquito a ver las fases de la guerra, cómo se desarrollaron. Nosotros hoy vamos a ver el punto 2, que sería este de aquí, donde nos encontramos las ofensivas del eje, que duran hasta el año 1941 finales, antes de que comience 1942. En este caso, la primera fase de la guerra, las ofensivas del eje va a estar seguida por la estabilización, donde digamos que ninguno avanzó y ninguno retrasó y perdió territorio. Y luego vamos a tener la ofensiva aliada, que va a ser cuando acabó la guerra, que en este caso, bueno, pues va a durar desde 1943 hasta mediados de 1945, cuando acaba la guerra, con la victoria de los aliados. Bien, pasando un poco, vamos a ver ahora, tal y como nos viene en el libro, el punto de la guerra relámpago o Blitzkrieg, que en este caso, bueno, pues si os dais cuenta, en el libro viene guerra relámpago entrecomillado. Eso es porque es la traducción más literal posible de lo que es la Blitzkrieg, que sería guerra relámpago en alemán. Entonces, bueno, pues no se sabe exactamente si es la traducción correcta, pero es la que más se acerca porque el alemán es bastante diferente a todo lo... funciona semánticamente de forma distinta a otros idiomas que tenemos. Entonces, bueno, pues en este caso, la guerra relámpago, os voy a explicar en qué consistía. Básicamente va a ser una estrategia ideada por Hitler en la que lo que se hacía era lanzar a la aviación sobre las fuerzas enemigas para que bombardearan y destruyeran todos los frentes de resistencia. Entonces, bueno, pues en este caso, la Luftwaffe, que va a ser la aviación alemana, bombardeaba, destruía, tal cual lo podemos ver así. Este, por ejemplo, es uno de los ataques sobre Londres. Y después se mandaban las unidades pesadas, las unidades acorazadas. Esto, hasta la Primera Guerra Mundial, básicamente eran tropas de refuerzo. Entonces, en este caso, los tanques iban detrás de los soldados. Pues ahora lo que hace Hitler es cambiar el orden. Manda primero los tanques para que destruyan todo tipo de resistencia y después la infantería, es decir, los soldados, ocupaban el territorio. Entonces, bueno, pues esta guerra se llama relámpago porque era rápida y la ocupación era muy demoledora. Entonces, bueno, pues en este sentido, nosotros vamos a tener que tener en cuenta que va a ser una táctica ideada por los nazis, que en este caso va a ser puesta en práctica con la conquista de Polonia y que va a ser efectiva porque Polonia se conquistó tan solo en 3 semanas. La Unión Soviética, aprovechando que Hitler invade Polonia y que los demás países están viendo a ver lo que hacen para contrarrestar a Hitler, aprovecha para invadir Finlandia
y hacerse con ese territorio que considera que es suyo. Y unos meses más tarde, concretamente 7 meses más tarde, los nazis invaden Dinamarca y Noruega. La intención de la invasión de Dinamarca y Noruega es básicamente la de cortar el acceso al mar Báltico para evitar cualquier suministro a la Unión Soviética. Hitler tiene claro que tarde o temprano se va a tener que enfrentar a Stalin. Y luego además también Noruega tenía unos yacimientos de acero que eran interesantes para el desarrollo de la industria alemana. Entonces, bueno, pues la cuestión es que van a pasar 7 meses desde que Hitler invade Polonia hasta que invade Dinamarca. Entonces, la idea es que durante ese tiempo se va a configurar algo que se conoce con el nombre del Droll de Guerre. El Droll de Guerre quiere decir algo así como guerra de mentirijilla. Y es que mientras la guerra estaba declarada, los combates habían empezado entre Hitler y Polonia, pero hubo un periodo de 7 meses donde Alemania no atacó a ninguno de los países aliados. Entonces, digamos que las tropas estaban movilizadas, los soldados estaban preparados, pero no había combate. Entonces, bueno, pues ese periodo en el que había guerra, pero no había combate, se le llamó Droll de Guerre. Y bueno, pues ese Droll de Guerre acaba cuando en mayo de 1940 los aliados invaden Bélgica. Cuando Hitler invade Bélgica. Entonces, bueno, pues con la invasión de Bélgica, los aliados se movilizan militarmente y entran oficialmente en la guerra, es decir, como que ya hay combates propiamente dichos. En este sentido, Hitler, con la guerra relámpago, no puede ser frenado y se organiza una evacuación de tropas por parte de los aliados para sacar todos los soldados que se puedan y mandarlos a Reino Unido para que estuvieran protegidos allí. Esto es lo que consistió ni más ni menos que la batalla de Dunkerque. La batalla de Dunkerque va a ser una batalla en la que los nazis van a vencer, pero los aliados, digamos que tuvieron éxito en el sentido de que consiguieron evacuar una gran cantidad de tropas. Entonces, bueno, pues Winston Churchill, el jefe militar británico durante la Segunda Guerra Mundial, va a considerar que Dunkerque, a pesar de la derrota frente a los nazis, va a ser un éxito de los aliados. Bien, tras la batalla de Dunkerque, Hitler invade Francia y con la estrategia de la guerra relámpago, en menos de 10 días Francia cae en sus manos. Entonces, bueno, pues en este sentido Francia es ocupada casi en la totalidad por los nazis y los reductos de Francia que no son ocupados están dirigidos por un gobierno que colabora directamente con los nazis. Por tanto, es casi como si fuese una Francia ocupada también. ¿Vale? Ahora lo veremos con un mapa que os he puesto al final de esta diapositiva. Bien, tras la ocupación de Francia, el único país, recordamos que hasta 1941 no entran la Unión Soviética y Estados Unidos en la guerra, el único país del bando aliado que lucha con los nazis va a ser Inglaterra. Pues Hitler lo que hace es ir a por ellos. Entonces Inglaterra es atacada por los nazis y Hitler se encuentra con un gran problema. Y es que la Marina británica es mucho más poderosa que la Marina nazi. Entonces, para contrarrestar un poquito la idea, lo que hace Hitler es controlar el aire, porque aquí Alemania es más poderosa que Reino Unido. Entonces lo que hace es mandar aviones que bombardeen barcos que haya británicos en el Canal de la Mancha y a su paso entrar a Inglaterra y bombardear todo lo que pillen para darle tiempo a la marina nazi para que pueda cruzar el Canal de la Mancha y realizar un desembarco de una gran cantidad de soldados que pudieran contrarrestar la superioridad naval de los británicos. Entonces lo que hace Hitler es, digamos, ganar tiempo para invadir terrestremente Gran Bretaña y una vez esté en Gran Bretaña, ocuparla y así someterla. Entonces, bueno, pues en este sentido, Hitler, luego lo veremos, fracasó porque la Marina británica resistió poderosamente, al igual que también los bombardeos fueron resistidos por la población civil británica. Y bueno, pues en este caso, ya al mismo tiempo que se inicia la batalla de Inglaterra, Italia entra en la guerra y lo que hace es invadir África y Grecia. Entonces, bueno, pues como Italia no tiene la capacidad militar que tiene Alemania, fracasa y Hitler tiene que acudir en su ayuda. Yo siempre he dicho que el gran, por así decirlo, secreto de la victoria aliada es que Hitler, al igual que pasó en la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que ayudar a todos sus aliados. Pues en este caso Hitler va a tener que hacer prácticamente lo mismo, porque Italia
durante la Segunda Guerra Mundial su participación fue la de ir a remolque a ver lo que hacía Alemania y cuando necesitara invadir algo, contar con Alemania. Es decir, que Italia no era capaz de mantener la guerra como lo hacía Alemania y Alemania tuvo que mantenerla. Entonces, al dividir fuerzas, evidentemente Hitler estará más debilitado y los aliados consiguieron vencerle gracias a eso, a que realmente los que mantenían la guerra eran los alemanes. Bien, sobre el mapa vamos a ver un poquito cuál es la situación. En septiembre del año 1939, Alemania ocupa Polonia. Entonces, bueno, pues se hace en base al tratado germano-soviético, al pacto germano-soviético, en el que se queda toda esta parte. Y una vez hecho esto, en abril de 1940, Alemania conquista Dinamarca y conquista Noruega. ¿Qué es lo que consigue? Esto: cerrar el paso de cualquier suministro hacia la Unión Soviética, controlando así de esta manera el Mar del Norte. Entonces, el Mar Báltico, perdón. Entonces, la cuestión es que Hitler sabe que se va a enfrentar a Stalin tarde o temprano y lo que hace es empezar a debilitarlo antes del enfrentamiento directo. Entonces, bueno, pues en este sentido, una vez se controlan estas dos plazas, lo que hace Alemania es invadir Bélgica con intención de entrar por Francia. Entonces, bueno, pues aquí, en este punto, va a ser la batalla de Dunkerque. Y aquí, en este caso, bueno, pues una vez los nazis ganan en Dunkerque, se produce la invasión de Francia y se ocupa todo este territorio. Es decir, toda esta parte de aquí es la que se queda, os lo voy a poner un poquito mejor, ¿vale? Toda esta parte de aquí es la que se queda ocupada por los nazis y esta de aquí es la parte del gobierno colaboracionista de Vichy, dirigido por el mariscal Pétain. Entonces, bueno, pues en este caso nosotros vamos a tener en cuenta que una vez Francia está sometida a los alemanes, se va a producir la invasión de Reino Unido. En este caso, bueno, pues lo que se va a hacer va a ser mandar a la Luftwaffe para que bombardee todo este territorio. Se van a producir una oleada de bombardeos sobre ciudades como por ejemplo Londres, de la cual os he puesto una imagen antes. Y en este caso, bueno, pues la cuestión es que una vez Reino Unido esté debilitado, lo que se pretendía es que la Marina alemana pudiera cruzar el Canal de la Mancha, invadir Reino Unido y así, una vez conquistado, tener sometido el territorio. Entonces, bueno, pues esto es básicamente un poquito la idea. Bien, como Hitler fracasa y necesita más recursos para la guerra, entre ellos pues alimentos y petróleo, lo que va a hacer va a ser buscar ese alimento y ese petróleo. Entonces, bueno, pues en este caso comenzará la invasión de la Unión Soviética, con la Operación Barbarroja que os comentaré, que hasta 1941 no se va a producir, y ese es el motivo por el cual la Unión Soviética entra en la guerra. Como os decía antes, Italia lo que va a hacer va a ser invadir el norte de África para ocupar todo este territorio, y bueno, pues aquí Alemania acudió en su ayuda porque Italia no consiguió vencer con las African Corps. Las African Corps, dirigidas por Rommel, van a ser las que van a obtener grandes éxitos en el norte de África. Italia por sí sola no lo hubiera conseguido, igual que pasó también con la invasión de Grecia a través de Albania. Entonces la cuestión es que Hitler va a tener que ayudar a Italia y esa ayuda le va a costar la guerra tarde o temprano, porque el dividir las fuerzas lo va a debilitar. Bueno, pues continuamos y ahora tenemos que tener en cuenta que el año 1941 va a ser un año decisivo desde el punto de vista de la guerra, porque van a entrar los dos grandes gigantes que van a tener el bando aliado. La Unión Soviética, dirigida por Stalin y de ideología comunista, y Estados Unidos, de ideología capitalista, dirigida en ese momento por Franklin Delano Roosevelt. Bueno, pues ahora pasamos ya al punto que nos viene en el libro de la invasión de la URSS, la invasión de la Unión Soviética. Hitler y Stalin todavía no se habían atacado por el pacto germano-soviético, por el cual se repartían Polonia, del cual os puse esta caricatura que os ha salido ahora mismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues cuando Hitler tuvo sometida prácticamente toda Europa, es cuando se produjo la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el tratado. Entonces, bueno, pues con la ruptura del tratado, Hitler entra en la URSS con intención de ocupar los territorios cerealísticos, industriales y petrolíferos que posee la Unión Soviética, y bueno, pues para ello inicia lo que se conoce con el nombre de la Operación Barbarroja. ¿Cuál es la finalidad?
hacerlo antes de que llegue el invierno. En este caso, el invierno es algo contra lo que no se puede combatir y que debilita a los ejércitos poderosamente. Los soviéticos están acostumbrados a pelear en el invierno, por lo cual parten con ventaja. Entonces, ¿cuál es la idea? Conquistar los territorios antes de la llegada del invierno, porque si no, Hitler sabía que no podía vencer a los soviéticos. Entonces, bueno, pues básicamente, tal y como os digo, Hitler necesitaba alimento y petróleo para continuar la guerra y conquistar los objetivos, es decir, la Operación Barbarroja en un principio fue un éxito, pero no consiguieron hacerlo antes del invierno, lo que hizo que el objetivo se retrasara, y aquí es donde viene el gran secreto del éxito soviético. Y es que los soviéticos, cuando llega Hitler y se tiene que frenar por culpa del invierno, pueden reorganizarse y preparan una ofensiva para luchar contra él. ¿Qué es lo que hacen? Pues se van replegando al avance de los nazis, es decir, imaginaros que en este caso se produce un avance, pues los soviéticos, conforme van llegando los nazis, se retiran sin presentar guerra. Así no gastan munición. ¿Y qué es lo que hacen conforme van huyendo? Les van destruyendo los cereales y todos los recursos que se puedan encontrar para que no puedan aprovecharlos en su contra. Es decir, los nazis se encontraban campos arrasados y se encontraban pues pozos petrolíferos o industrias hechas picón, pozos petrolíferos quemados, para que en este sentido no pudieran aprovecharlos contra ellos. Entonces, cuando esta ofensiva llega a la ciudad de Stalingrado, los soviéticos digamos que parten con la ventaja de que controlan los recursos, mientras que los nazis tienen que tirar de reservas para poder vencerles. Y bueno, pues pasamos ahora ya al último punto que vamos a ver hoy, que es el de la Guerra del Pacífico. En 1941, al igual que entró la Unión Soviética, también entró Estados Unidos en la guerra, concretamente en diciembre de 1941. Bien, esto se va a producir en el marco de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico va a enfrentar a Estados Unidos y a Japón casi exclusivamente. Y en este caso, bueno, pues Estados Unidos todavía, como os digo, no había entrado en la guerra. Japón rivaliza con Estados Unidos por el control del Pacífico. En este caso, los choques de interés entre Japón y Estados Unidos pues van a estar centrados en este escenario. Estados Unidos quiere entrar en la guerra, pero, como os habréis imaginado muchos de vosotros, necesita un casus belli. Es decir, necesita un motivo para entrar en la guerra. Ese motivo para entrar en la guerra no puede ser ni escudarse en la idea de que si no perdemos todo el dinero que le estamos prestando a Europa, ni nada de eso, como pasó en la Primera Guerra Mundial. Necesitan que alguien les ataque. Y ante eso, pues digamos que Japón es el idóneo para darle ese casus belli. Japón invade Corea, invade Manchuria e invade Indochina. Y Estados Unidos lo que hace es, tras estas invasiones, provocarlo. Y lo que hace es crear un tratado comercial en el que los bloquea, es decir, impide a sus colonias en el Océano Pacífico que comercien directamente con Japón, lo cual a los japoneses les sentó como una patada en los mismísimos, si me permitís la expresión, y en este caso Japón lo que hace es atacar a Estados Unidos y aquí tenemos el casus belli. Cuando Japón invade a Estados Unidos en el bombardeo de Pearl Harbor, pues ya tiene Estados Unidos su casus belli para poder entrar en la guerra. Ahora os voy a poner un vídeo que vais a ver al respecto.
Bueno, pues una vez visto esto, tras la batalla de Pearl Harbor, tras el bombardeo de Pearl Harbor, Estados Unidos, digamos que lo que estaba esperando era esta invasión a toda costa, este ataque a toda costa para poder entrar en la guerra. Y eso se ve en un hecho muy claro, y es que Estados Unidos, en lugar de atacar a Japón directamente tras la batalla de Pearl Harbor, lo que hace es mandar efectivos a Europa para luchar contra los nazis. Lo que nos indica que realmente Estados Unidos lo que pretendía era entrar en la guerra a toda costa. Y en este caso, bueno, pues aprovecha Pearl Harbor para poder hacerlo. Mucho se ha hablado sobre esto, sobre si hubo conspiración, sobre si realmente Estados Unidos buscó el ataque y evidentemente con el bloqueo comercial a Japón lo estaba provocando. Por tanto, ahí tenemos la primera idea, que es que sí, que estaba buscando el ataque. Y en este sentido, aquí tenemos unas cuantas teorías que apostillan esta idea. Qué casualidad que el día del ataque de Pearl Harbor no había portaaviones en la bahía. Y Pearl Harbor es una bahía que se cierra mediante una cadenita. Entonces, bueno, pues la cuestión es que ese día no había portaaviones. Entonces, bueno, pues de hecho, el alto mando japonés, cuando le dijeron que había sido un éxito el ataque de Pearl Harbor, preguntó ¿cuántos portaaviones hundidos? Le dijeron 0. Y los japoneses, acto seguido, dijeron hemos perdido la guerra. Es decir, en este caso, la clave para vencer en el Pacífico era tener portaaviones. Y qué casualidad que Estados Unidos no tenía ese día ninguno en Pearl Harbor. La malla que cerraba la bahía de Pearl Harbor ese día no estaba echada, con lo cual los japoneses podían lanzar torpedos contra los barcos que hubiera dentro. Esa malla, la finalidad que tiene era la de frenar a los torpedos. Entonces, claro, evidentemente al no estar la malla, pues los torpedos pudieron entrar y hundir los barquitos. Y bueno, pues también, aunque esta no le hagáis mucho caso, los radares detectaron la presencia de aviones. Pero bueno, pues digamos que los radares todavía no eran perfectos, daban muchos fallos y bueno, pues digamos que no se le echó cuenta al respecto. Entonces, en este sentido, digamos que realmente Estados Unidos sabía que Japón le iba a atacar y casi que favoreció el ataque japonés para poder entrar en la guerra. Bien, evidentemente os preguntaréis por qué. Pues básicamente intereses económicos. Luego después os lo explicaré con las consecuencias de la guerra. Y con esto terminamos la lección de hoy. Espero que os haya sido útil y nada, haced un buen resumen en base a ella.